Buen día. Somos del Instituto Politécnico Nacional, de la materia de Química 4 del equipo 6 para la actividad integradora, conformado por Medrano Alcántara Elizabeth, Puertos Hernández Natalia Abigail, Salazar Moreno Valeria y Cacique Martínez Alexis. Explicaremos el funcionamiento de un catalizador de automóvil, los componentes, lo que sucede químicamente dentro de este, las consecuencias de su ausencia, etc. Los catalizadores de automóvil son dispositivos que se construyeron con la intención de reducir las emisiones producidas por el motor del vehículo, ya que la quema de combustibles produce gases tóxicos, tales como el óxido de nitrógeno, el monóxido de carbono y residuos no quemados. Los catalizadores son instalados en el tubo de escape cerca del motor para mantener los gases a una temperatura elevada. Mediante la catálisis, estos gases tóxicos residuales se transforman en inocuos, es decir, que no afectan la salud, antes de que sean emitidos a la atmósfera por el tubo de escape. Los componentes de un catalizador de automóvil son una estructura de acero inoxidable que recubre a dos bloques de cerámica. Estos están integrados por miles de microconductos que maximizan el área de contacto. Los bloques están bañados con platino y rodio en el primero y platino y paladio en el segundo, haciendo reaccionar los gases tóxicos para volverlos inocuos. El costo de más de 74.000 euros u 89.000 dólares se debe a los metales que contiene, paladio, rodio y platino. En refaccionarias en México, el catalizador universal tiene un costo que oscila entre 2.000 a 90.000 pesos. Ahora bien, para representar un catalizador, se realizó un modelo con los siguientes materiales: una botella de plástico, tubos de cartón, una planilla de cartón, un listón y una malla de microfibra. Primero, procederemos a cortar con unas tijeras o con un cúter la botella de plástico pintada de gris por la mitad, como se muestra. Esta representará la concha superior e inferior de acero inoxidable. Posteriormente, se cortarán círculos de malla del tamaño de los tubos de cartón para introducirlos en el interior de cada uno de estos. La malla de microfibra representa las microceldas internas de los monolitos de cerámica que filtran la exposición de gases. Ahora se pegará en cada lado del tubo una malla para cerrarlo, y repetiremos el procedimiento con el segundo tubo. Para finalizar con los tubos, pegaremos un listón a la mitad de cada uno, rodeándolos. Los tubos de cartón representan los monolitos de cerámica, mientras que el listón representa la banda de protección flexible. Ahora tomaremos la planilla de cartón y la cortaremos en forma de rectángulo del tamaño del interior de la botella para ambas partes. Esta planilla de cartón pintada de gris representa la
pantalla térmica superior e inferior de acero inoxidable. Tomaremos los tubos preparados con la malla y los introduciremos en la botella. Por último, sellaremos la botella, y así estará listo nuestro modelo representativo de un catalizador de motor. Recordando que los componentes del catalizador son la concha y la pantalla térmica superior, los monolitos de cerámica con la banda de protección y la pantalla térmica con la concha inferior. Para el catalizador, en motores de encendido provocado, las moléculas del óxido de nitrógeno y el monóxido de carbono, junto con las de los residuos no quemados, entran al catalizador, absorbidas por los microconductos. Al llegar al platino y al rodio del primer bloque, las moléculas de óxido de nitrógeno reaccionan primero. Los metales retienen uno de sus átomos. Los átomos libres se unen entre ellos y vuelven a combinarse para producir oxígeno diatómico y nitrógeno diatómico, durante un proceso de reducción. Ahora, estos gases pasan al segundo bloque, donde reaccionan con el platino y el paladio, que separan el oxígeno. Se fuerza a las moléculas de monóxido de carbono a combinarse con el oxígeno gracias al intenso calor y se obtiene dióxido de carbono. Reacciones de oxidación. Los residuos del combustible no quemado reaccionan con el oxígeno diatómico para obtener dióxido de carbono y agua. Todas estas reacciones ocurren en menos de una décima de segundo, donde los metales actúan como catalizadores. Estas reacciones son exotérmicas, es decir, generan calor y su entalpía es negativa. La máxima eficiencia de un catalizador se alcanza a temperaturas de 750 grados centígrados, la cual es generada por los gases tóxicos que salen del motor a una temperatura de 500 grados centígrados. Así podemos eliminar un 99% de los gases tóxicos producidos. Sin embargo, para alcanzar estas temperaturas, el automóvil ya habrá recorrido una media de 10 kilómetros. De manera que, en los primeros 10 kilómetros recorridos, el automóvil expulsa gases no tratados. Los catalizadores de oxidación se usan en vehículos diésel y trabajan con el aire excedente que se encuentra ahí para convertir el monóxido de carbono en dióxido de carbono y el óxido nítrico en dióxido de carbono y agua. Los catalizadores de triple vía se usan en vehículos con motores de gasolina y reúnen tres procesos químicos en un único componente. El hidrocarburo se transforma en dióxido de carbono y agua, el monóxido de carbono en dióxido de carbono y el óxido nítrico en nitrógeno y oxígeno diatómicos. Pero, ¿qué pasa si no se tratan estos gases durante el inicio del arranque? Estos gases generan daños a la salud y al ambiente, pues pueden ser irritantes e incluso cancerígenos. El monóxido de carbono dificulta el transporte de oxígeno en la sangre, porque provoca la transformación irreversible de la hemoglobina, que, como carboxihemoglobina, no puede realizar la función de transporte de oxígeno. Los hidrocarburos presentan diferentes efectos nocivos. La presencia simultánea de hidrocarburos, óxidos de nitrógeno, rayos ultravioletas y la estratificación atmosférica conduce a la formación del smog fotoquímico. Los óxidos de nitrógeno contribuyen a la destrucción de la capa de ozono, irritan la mucosa y, en combinación con los hidrocarburos, producen ácidos nitrosos, causantes de la lluvia ácida. Otro producto lanzado al ambiente es el plomo, un metal peligroso que está contenido en los aditivos del combustible e inhalado puede provocar la formación de trombos. Un catalizador se puede deteriorar por el exceso en el consumo de combustible, golpes en el catalizador y un consumo moderado de aceite. Debido al evidente deterioro del ambiente natural causado por la actividad humana, en las últimas décadas se han aplicado diversas medidas encaminadas a mitigar
y tratar de revertir el daño causado a los diversos ecosistemas del planeta. Algunas de estas medidas están relacionadas con la implementación de leyes y reglamentos que limitan la emisión de contaminantes que se liberan a la atmósfera. Tal es el caso de las emisiones contaminantes producidas por los motores de combustión interna, que proveen la energía mecánica necesaria para accionar una amplia gama de maquinarias y vehículos. Idealmente, se esperaría que los productos de la combustión del combustible en los motores de combustión interna fueran el agua y el dióxido de carbono, que resultan inocuos al ambiente. No obstante, debido a la combinación del aire atmosférico y a la inevitabilidad de otras reacciones, se producen gases dañinos como el monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno. Los convertidores catalíticos tienen la función de convertir los contaminantes peligrosos en emisiones menos dañinas, antes de dejar el sistema de escape utilizando un elemento catalizador. El catalizador da lugar a que se presente una reacción química, sin verse a sí mismo afectado. Los factores que intervienen en la velocidad de reacción son la naturaleza de los reactivos, la concentración, la temperatura, la superficie de contacto y los catalizadores. Por último, para recordar, en el caso de los catalizadores de automóvil, se debe alcanzar la temperatura de 750 grados centígrados para que ocurran las reacciones y tratar a los gases tóxicos, donde los metales, platino, rodio y paladio actúan como catalizadores dentro de los microconductos contenidos en los bloques de cerámica, que son tan numerosos para maximizar el área de contacto. Además, en caso de una menor o mayor cantidad de reactivos debido al exceso de combustible, el catalizador podría dañarse e incumplir su función. Esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.